perquè fa un poc de fred en la sala. Bé, continuem. Comencem ara en la segona part de la jornada d'avui, en la tercera i última de les ponències, que porta per títol el Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables, instrument per a l'aplicació de la sostenibilitat en les pimes valencianes. Amb aquesta intervenció coneixerem més detalladament l'aplicació pràctica del Registre d'Entitats Socialment Responsables i el sistema d'indicadors que inclou. També es presentarà la Llei Valenciana de Foment de la Responsabilitat Social, així com les recents directives de la Unió Europea en matèria de sostenibilitat. A més, s'analitzarà el decret 200/2022 de 25 de novembre del Consell perquè regula la responsabilitat social de les empreses valencianes. I, finalment, podrem conèixer el perfil professional de la persona encarregada de gestionar la responsabilitat social corporativa en l'empresa. Per a que ens expliqui tot això, comptem amb la presència de Tomàs González Cruz, que és director de la Càtedra d'Empresa i Humanisme de la Universitat de València. Tomàs és professor del Departament de Direcció d'Empreses des de 1996. La seva investigació en els últims anys s'ha centrat en la creació i el desenvolupament d'estructures que faciliten la innovació social. Desenvolupa tallers d'innovació en diversos màsters i amb equips directius d'empreses. És autor de més de 60 articles i llibres en revistes internacionals i des de 2017 és director de la Càtedra d'Empresa i Humanisme de la Universitat de València, la qual centra el seu treball en el desenvolupament i la difusió del coneixement relacionat amb la responsabilitat social i la transformació digital. Bé, quan vulguis, Tomàs, comença. Gràcies. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Benicarló, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, sobre todo a la Dirección General de Economía Sostenible, por impulsar este tipo de jornadas y, sobre todo, por haber sido capaces de crear un ecosistema en el que podemos participar diferentes entidades y además hacerlo de manera armoniosa, coordinada y sinérgica. Eso que no es fácil, se ha conseguido que desde el ámbito empresarial, de las asociaciones empresariales de la universidad y todos coordinados bajo el paraguas y la orientación de en este caso, la Administración Pública, pues estemos intentando cada cual aportar nuestro pequeño granito de arena para asumir este reto. Bien, mi intervención se va a centrar en presentar un poco el registro de entidades valencianas socialmente responsables y voy a tratar de enfocarlo, tal y como dice el título, en cómo se va a aplicar a lo que constituyen la mayor parte de nuestro tejido empresarial, que son las pymes y las microempresas, que tienen realidades muy particulares, muy distintas a las de las grandes empresas y en las que a veces pues parece que casi nadie piensa, sobre todo cuando se hacen marcos normativos o se explican buenas prácticas. Es la primera de dos intervenciones y digo esto porque no vamos a agotar todo. Hoy voy a enfocarme más en explicar la estructura del registro en el marco de la Ley Valenciana de Responsabilidad Social y en cuestiones más de ecosistema o sistema de implementación, entrar un poco al detalle de los indicadores, pues lo haremos en la siguiente jornada que tenemos en Benidorm. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo voy a estructurar la intervención? Pues primero, si me permiten, voy a presentar un poquito lo que es la cátedra, a qué nos dedicamos, cómo interaccionamos con otros agentes del territorio y qué cosas podemos hacer. Luego le daremos un repaso breve a la Ley 18/2018 de la Generalitat Valenciana, que, como ya se ha dicho, fue pionera, es decir, incluso se adelantó a la Ley 11/2018 del Gobierno de España. Y, finalmente, visualizaremos cómo todo esto se aterriza
en el decreto 200/2022, que desarrolla de manera específica el título tercero de la ley y explica cómo se pretende estructurar y que funcione el registro de entidades valencianas socialmente responsables. Y finalmente, bueno, pues haremos mención a cosas que cuando yo lo pusiera en novedades, pero como ya se han contado, pues serán ya menos novedades. Bueno, un poco la Cátedra de Empresa y Humanismo. Bueno, la Cátedra de Empresa y Humanismo nace en el 2017, es una iniciativa impulsada fundamentalmente por la Consellería de Economía y por la Dirección General de Economía Sostenible. También tenemos el apoyo de dos entidades privadas, como son Caixa Popular y una tecnológica, Seidor. Nosotros hemos querido desde el primer momento que la tecnología y la innovación tecnológica tuvieran un papel importante en todo este proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente el reto ante el que estamos no es nuevo, ¿vale? A veces pecamos de cierto adanismo, donde pensamos que somos los primeros en enfrentarnos a casi cualquier cosa que pasa. Yo creo que el reto que estamos enfrentando a día de hoy es comparable al que a finales del 18 enfrentaba y pensaba Thomas Malthus, ¿vale? Si recuerdan, Malthus llegó un momento en el que dice: a la marcha que crece la población mundial no vamos a tener medios para alimentarlos a todos. Bueno, luego lo que se vio es que con el ingenio, con la voluntad y con la tecnología, pues no se produjo el apocalipsis predicho por Malthus, ¿no? Bueno, ahora básicamente es un poco más de lo mismo, es decir, tenemos una serie de retos de todo tipo. Se hablaba de retos relacionados con los recursos, con la energía, no solo con eso, es decir, hay un reto que tenemos delante y es, dentro de no mucho, la generación del baby boom española se jubila, somos cada vez más gente mayor peinando canas, cada vez las necesidades, por ejemplo, del sistema asistencial van siendo mayores y los recursos son los que son. Bueno, pues tenemos que pensar cómo abordamos todo eso. Y todo eso solo puede venir de la mano de soluciones tecnológicas que nos ayuden a trabajar de una manera distinta, trabajar de una manera productiva, más productiva. Por eso siempre hemos querido tener en la cátedra un socio tecnológico. ¿Qué cosas hacemos? Pues lo ponemos ahí y además no solo es un eslogan, nos lo creemos, ¿no? Decimos: exploramos, escuchamos y compartimos. El tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad realmente avanza a tal velocidad y desde tantos frentes que desde el ámbito de la academia de la universidad no podemos pensarnos como que somos aquellos que tienen el conocimiento, que lo tienen que irradiar, un poco con la mentalidad de la universidad medieval, donde todo el conocimiento estaba encerrado en la universidad y lo teníamos que contar, sino que realmente lo que tenemos que hacer es observar qué está ocurriendo a nuestro alrededor y tratar de sintetizar y hacer sencillo y operativo lo aparentemente complejo y también a veces darle sentido a la acción, ¿de acuerdo? Porque una de las cosas que nos está ocurriendo es que hacemos, bien porque está de moda, bien porque todos lo hacen, bien porque hay una norma que me obliga, pero no pensamos el por qué y para qué hacemos las cosas. Y cuando dejamos de lado el por qué y el para qué hacemos las cosas, estamos dejando de lado el sentido común, es decir, ese sentido que a veces es tan poco común, y intentamos empezar a parecer en vez de a ser de verdad. Es decir, al final va todo en una cadena. Es que, ¿qué estamos intentando desde la cátedra? Ser un espacio de diálogo compartido donde podamos comprender en primer lugar nosotros qué es lo que está ocurriendo, cómo se articula todo y hacerlo sencillo y alcanzable para todo el mundo. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de diálogos sostenibles con empresas y entidades, haciendo lo que es una de nuestras funciones, la investigación y la publicación, y también a través de la formación en alianza pues con, por ejemplo, con profesionales de la talla de Isabel. Tenemos aquí.
Entrando ya un poco en lo que es la ley del 2018, que como he dicho fue la primera ley, una ley pionera. La ley se articula en tres títulos. Los dos primeros se dedican a explicar qué es la responsabilidad social, los contenidos, los ejes, y en buena parte a decir cómo la administración pública debe hacer frente a la responsabilidad social. Y el tercer apartado es el que habla de las entidades. Fíjense que no se habla solo de empresas, se habla de cómo se aplica la ley a las entidades valencianas. Y yo me voy a centrar en esa tercera parte, ¿de acuerdo? Lo que se dice básicamente es que para que una entidad pueda ser socialmente responsable tienen que ocurrir dos cosas. Lo primero, tres cosas. Lo primero, que cumpla de manera voluntaria con una serie de principios muy generales que tienen que ver con la responsabilidad social, tanto en el ámbito social, laboral, como en el de buen gobierno, el medioambiental, criterios éticos y temas relacionados con la I+D+I, socialmente responsable. Lo segundo que se dice es que estas entidades tienen que elaborar una memoria de responsabilidad social en la que se recojan resultados analíticos y sistemáticos. Y lo que se dice también es que esa memoria tiene que ser transparente, auditable, completa, relevante, contextualizada, precisa, neutral, comparable, clara. Para aquellos que tienen formación del ámbito contable, estos mismos adjetivos, estas mismas cualidades son las que se les pide a un estado de cuentas financieras, a un balance de situación y a una cuenta de pérdidas y ganancias. Se dice que tiene que haber resultados analíticos y sistemáticos y que tiene que haber un proceso de evaluación y de auditoría social. Esto está muy bien, pero a continuación se dice: la memoria se basará en cualquiera de los modelos nacionales e internacionales existentes. Y aquí es donde empezamos y se identificó en los estudios que hizo la Unión Europea, a tener algún problema. Para aquellos que vienen del ámbito, que nos escuchan desde el ámbito empresarial, es como si nos dijeran: todos tenemos que presentar un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias, pero cada cual que siga el modelo que estime conveniente. Claro, si no hubiera un único modelo para realizar un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias, ¿qué información nos aportaría a todos aquellos que no estamos dentro de la empresa o dentro de la entidad? ¿Qué información nos aportaría ese balance o esa cuenta de pérdidas y ganancias? Prácticamente ninguna. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuando hay mucha heterogeneidad, mucha complejidad en la forma de medir y sobre todo cuando cada cual puede elegir el modo en el que mide las cosas, esa información deja de ser útil ya no solo para los grupos de interés externos, sino muchas veces incluso para los propios grupos de interés de dentro de la organización, porque incluso se llegan a dar paradojas como que cambiamos el modo de medir. Otra cuestión que la ley pide, pero que deja abierta, se nos pide una memoria de sostenibilidad en la que básicamente, y lo ha dicho antes Isabel, las entidades lo que están haciendo es contar lo que hacen. ¿Vale? Y de nuevo, permítanme poner un ejemplo. Imagínense que yo soy el director de ventas de una empresa, tengo que hacer el control de mi red de vendedores y un vendedor llega cada mes y me dice que ha hecho 50 visitas, que ha recorrido X mil kilómetros y además, y fíjate, te paso todos estos gastos de kilometraje y gasolina. El director de ventas lo primero que le preguntaría es: muy bien, pero ¿y cuánto has vendido? ¿Qué nos ha estado pasando hasta ahora? Que en demasiadas ocasiones las memorias de sostenibilidad se han dedicado a contar aquello que se hace y no cuál es el impacto de lo que se hace. Y por tanto, el reto que teníamos que afrontar era lograr informes de responsabilidad social que fueran completos, que fueran neutrales, pero sobre todo que fueran comparables unos con otros y que
separaran de manera clara el contar lo que se hace y el evaluar el esfuerzo, es decir, medir cuántas cosas hemos hecho, separarlo de los indicadores que miden el impacto real sobre los objetivos que se persiguen, que es algo de lo que a veces también nos olvidamos. Es decir, un objetivo responde a un para qué, un plan responde a un qué, y muchas veces acabamos confundiendo objetivos con planes, describimos planes en términos de qué voy a hacer, mido todo el esfuerzo que he realizado, pero no me paro a evaluar el impacto de lo que he realizado en la finalidad, en el para qué que realmente debería perseguir. ¿Qué más cosas dice la ley? Pues dice que hay que preparar y presentar una memoria, dice y deja muy claro que cualquier sistema reconocido internacionalmente es válido para preparar la memoria, y hay bastantes. Dice que esa memoria tiene que ser verificada, la auditoría social, y también plantea, y esto es interesante, la creación, bueno, ya existe, del Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, que tiene como función elaborar un sistema de información, evaluar el efecto de las políticas. Esto es importante, es decir, no solo tenemos que hacer políticas de impulso, de apoyo, sino que luego tenemos que evaluar para qué han servido, cuál es el impacto. Realizar estudios e informes y la función de análisis y seguimiento de qué hemos puesto en marcha, cuál ha sido el impacto, qué otras cosas. Seguimos haciendo lo mismo, lo seguimos haciendo de una manera distinta, tenemos que hacer otras cosas. Por lo tanto, aquí la ley planteaba otro reto, y era contar con un sistema de información que habilite al Consejo para realizar sus funciones de diagnóstico, evaluación y seguimiento. Y de nuevo se planteaba la pregunta de cómo vamos a obtener información fiable para hacer esta evaluación si cada entidad puede depositar o presentar su memoria y su auditoría con una sistemática totalmente diferente unas de otras, e incluso decidiendo, algunos modelos internacionalmente reconocidos te dan unas guías muy generales e incluso te permiten decidir cómo vas a medir tú determinados impactos. Con lo cual se podía llegar a producir cuestiones como que la información de una misma entidad no fuera comparable a lo largo del tiempo, porque en un momento dado lo he medido de una manera y luego paso a medirlo de otra, o porque me conviene o porque me he dado cuenta de que es otra manera mejor de medirlo. Pero en cualquier caso ya no tengo esa línea del tiempo para poder ver qué me está pasando. Y en el título tercero, y es de lo que nos vamos a hablar hoy, habla de la creación del el registro de entidades valencianas socialmente responsables. Y en esto quiero hacer hincapié en que la ley habla de registro de empresas y nosotros hemos hablado de registro de entidades valencianas socialmente responsables, porque quiere el legislador que el registro alcance a todo tipo de entidades. Por tanto, adelantando un poco, el registro no es solo para empresas, es para ayuntamientos, es para asociaciones, es para entidades sin ánimo de lucro, es para cooperativas, es para autónomos. Se preveía el desarrollo de un reglamento, que es lo que hoy vamos a explicar, y lo que se decía en la ley básicamente es que lo que se exigía era la presentación de una memoria basada en cualquiera de los modelos nacionales e internacionales y la verificación a realizar por una persona física, entidad u organismo independiente. Y planteaba un contenido mínimo del informe. De nuevo, ateniéndonos solo a la ley, y si no se hacía un desarrollo posterior, cualquier entidad podría llegar con un grupo de papelitos, decir, esto es mi memoria, alguien me la ha verificado y confirma que esto es correcto, según el modelo tal, aquí lo deposito, regístrenme ustedes. ¿Vale? Utilidad de eso, impacto de eso, pues, a ver, alguno tendría,
pero lo que comentaba antes, es decir, tendríamos un montón no de información, sino de ruido, porque la información que no es homogénea, la información que no es comparable, la información que no tiene una continuidad a lo largo del tiempo, no tiene ninguna utilidad para los usuarios de la información. Así es que cuando se plantea el decreto 200/2022 que regula el registro de entidades valencianas socialmente responsables, lo que se pretende es, primero, dar cumplimiento al título tercero de la ley y, en segundo lugar, abordar, y yo creo que aquí también en la Comunidad Valenciana, adelantándose incluso a Europa, abordar todos estos problemas. ¿De acuerdo? Bajando un poco al terreno más operativos. ¿Cómo funciona el registro? El registro básicamente pretende evaluar a las entidades que soliciten su inscripción en base a dos tipos de criterios. Por un lado están los criterios de calificación formal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los criterios de calificación formal? Pues básicamente se pide que todas las entidades presenten 4 documentos en un determinado formato. ¿De acuerdo? La solicitud será un formato electrónico, la memoria de sostenibilidad, que o bien, tal y como dice la ley, si tú ya estás siguiendo tu modelo, el que sea, lo puedes presentar. Es decir, puedes presentar la memoria que ya vengas realizando, el documento de auditoría social y un documento de autoevaluación del desempeño del que luego hablaremos un poquito más tarde. Y luego tenemos unos criterios de carácter sustantivo, porque resulta que esta evaluación del desempeño se va a hacer en base a un sistema de indicadores que son comunes para todas las entidades. Y básicamente, cuando tú hagas tu autoevaluación con ese sistema de indicadores que es igual para todos, vas a alcanzar unas puntuaciones y en función de cuál sea tu puntuación se te va a conceder la inscripción en el registro o no se te va a conceder. Por tanto, hay unos criterios de forma, insisto, y unos criterios de desempeño. Los de forma son una serie de documentos que hay que presentar, solicitud, memoria, vuelvo a insistir, oiga, yo ya tengo una memoria, la que ya tienes, tu documento de auditoría social y el documento de autoevaluación que podrás obtener entrando en el sistema informático que se pondrá en marcha, donde se introducirán una serie de datos y esos datos te permitirán obtener, por un lado, un diagnóstico de cuál es tu nivel de desempeño en términos de sostenibilidad y, por otro lado, cuál es tu puntuación. Y esa puntuación es lo que será el criterio de carácter sustantivo. ¿Qué otra cosa hace el registro o la propuesta de registro? Busca y antes de la proporcionalidad, la sencillez y la accesibilidad. Vamos a ver, en todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad, estamos moviéndonos en un continuo trade-off, en una continua paradoja que tiene que ver con ajustarnos a las necesidades y peculiaridades del territorio y de la industria y, por otro lado, tener información común, comparable, con la que todos nos podamos entender. Es decir, esa eterna paradoja entre lo sencillo y general y lo adaptado a mi caso y, por tanto, más complejo. ¿Por qué se ha optado? Se ha optado por un sistema de indicadores que no se adapta exactamente a las peculiaridades de ningún sector, pero que es razonablemente válido para todos. Y sobre todo que no sale de la nada, sino que también lo que se ha buscado es el mínimo común denominador de los múltiples modelos de referencia y de los miles, y no lo digo por decir miles, existen miles de indicadores relacionados con la sostenibilidad, buscar un conjunto de elementos comunes en todos esos sistemas que permitan evaluar de una manera general pero razonable
cuál es el desempeño que está teniendo la entidad en términos de responsabilidad social y sostenibilidad. Y lo siguiente que se ha buscado es que el sistema fuera proporcional, es decir, que tanto el sistema de indicadores, es decir, tanto los criterios sustantivos, y luego lo veremos, como los criterios de calificación formales, estuvieran adaptados al tamaño, complejidad y capacidad de la entidad. Dicho de otro modo, lo que se pretende, o la vocación del registro, es que una microempresa, un autónomo, puedan acceder al registro. Y por eso se ha buscado y se le ha dado mucho énfasis al concepto de proporcionalidad. Como les decía, ¿quiénes pueden solicitar el registro? Cualquier entidad pública o privada, de cualquier tamaño. Y para atender a esa heterogeneidad, por eso se han creado 3 secciones. Una primera sección para las entidades de la administración pública, en general sector público, y asociaciones privadas y entidades de la economía social. Una sección segunda para empresas de 50 o más empleados y una sección tercera para empresas de 49 o menos empleados y trabajadores y trabajadoras autónomos. Y lo que se ha pretendido hacer es, lo verán, establecer unos criterios que estén razonablemente ajustados a las capacidades y posibilidades de cada una de estas entidades. ¿Cuáles son los principios y valores de la responsabilidad social que se evalúan? Bueno, pues los pueden encontrar en los artículos 3 al 7, básicamente están también en la ley y básicamente están alineados con los ODS, Pacto Mundial y el resto de marcos de referencia internacional. Es decir, que en el momento en el que lean esos artículos 3 al 7 encontrarán que se habla exactamente de todo lo que ha comentado la ponente que me ha precedido, Isabel Castillo, y además en el orden de estructura que ella ha comentado. Es decir, se habla de principios y valores relacionados con la responsabilidad social, con la ética, el comercio justo, el medio ambiente, el buen gobierno corporativo y la I+D+I y la sostenibilidad económica. Y también les adelanto que los indicadores, el sistema de indicadores ha buscado que todos esos principios y valores se vean reflejados en alguno de los indicadores. Por poner alguno sencillo, pues si uno de los objetivos y una de las metas es la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los indicadores me va a preguntar cuántos trabajadores tengo y cuántas trabajadoras tengo, y me va a dar más puntos en la medida en que eso esté equilibrado. Y ahora me pregunta, ¿y si estoy yo solo porque soy un autónomo? Bueno, es que no te vamos a pedir eso. Es decir, se ha tratado de calibrar al tamaño y la complejidad. En ese equilibrio que se ha buscado entre lo particular y lo general, el reglamento da en el artículo 15 un espacio para que la entidad pueda explicar y contar todas aquellas cosas que quizá no han quedado recogidas por el espíritu, por la esencia del sistema de indicadores y que consideran que están en la esencia de su contribución a la responsabilidad social y a la sostenibilidad. Esto se explica en el artículo 15 del reglamento y yo aquí lo que sí que quiero decir es que es muy importante, es decir, si la entidad en la que ustedes trabajan van a presentarse, van a solicitar el registro, es muy importante que el apartado al que hace referencia el artículo 15 se rellene siempre. Y se rellene siempre contando, insisto, aquellas cosas en las que su entidad, dada su peculiaridad, consideran que contribuye a alguno de los principios de la responsabilidad social. Insisto en la importancia de este artículo porque da margen para que la entidad pueda expresar esa peculiaridad que no aparece recogida por un sistema de indicadores que es estándar y que, como verán más adelante, va a ser tenida en cuenta. Respecto a los criterios formales, como se ha dicho antes, pues básicamente una memoria más una auditoría social
más el documento de autoevaluación junto con la solicitud. También voy marcando en qué partes del reglamento pueden encontrar cada cosa. La solicitud de calificación se explica en el artículo 10. La solicitud implica de calificación implica también la solicitud de registro. Se hace por medios telemáticos y será necesario tener un certificado admitido en la sede electrónica de la Generalitat. ¿De acuerdo? Respecto a la memoria, pues de nuevo se vuelve a decir que tiene que ser transparente, veraz, incluye opiniones de grupos de interés, verificable, completa, relevante, adecuada al contexto organizativo, precisa, neutral, comparable, clara, cualquier modelo aceptado. Y aquí quiero destacar dos cosas. Oiga, yo tengo una empresa de 30 empleados. Yo ahora mismo no estoy en condiciones de poner a un empleado a preparar la memoria. ¿De acuerdo? Bueno, pues para las entidades de menos de 3 empleados, una vez introducidos todos los datos que pide el sistema de indicadores, a partir de esos datos y con unas pequeñas informaciones adicionales, pueden elaborar una memoria simplificada. Por tanto, yo tengo una empresa de 5 empleados y a mí realmente la contabilidad me la está llevando el gestor. Bueno, pues si tú le das al gestor, a tu gestor, todos los datos que le van a solicitar en el sistema, a partir del propio sistema va a ser capaz de imprimir una memoria simplificada que te va a valer. Y me adelanto, oiga, pero es que me piden una auditoría social. ¿Y esto dónde se hace y cuánto cuesta? Pues bueno, y luego lo veremos más adelante, para entidades de menos de 50 empleados existe la opción de que esta memoria simplificada, junto con una declaración responsable, sirva como auditoría social. ¿Vale? Por tanto, se plantea un sistema en el que lo que se busca es que las empresas que ya lo vienen haciendo o las empresas composibles simplemente tengan que introducir una serie de datos en el sistema de indicadores, datos que ya van a tener porque seguramente sus memorias y su sistema de información es mucho más complejo. A partir de ahí tienen una evaluación común para todos que nos permite saber en qué nivel están y si pueden ser calificadas como socialmente responsables. Y para los pequeños, el mensaje yo creo que es claro, es decir, que no tienes tiempo o que es caro no va a ser una excusa, porque te lo vamos a poner todo lo fácil que se puede poner. Te vamos a pedir una información, que luego la veremos, a partir de esa información, que en realidad, y siendo sensatos, y esa información sustituye a una memoria, a una estrategia de sostenibilidad. La respuesta es no, un no rotundo, un no rotundo. ¿Sirve como primer diagnóstico para arrancar y empezar a trabajar? Sí. Y sobre todo, ¿sirve para liberarme de la excusa de esto es muy caro, no tengo tiempo, no tengo personas, no tengo recursos y por tanto no lo hago? ¿De acuerdo? Y el otro tema importante en el que quería hacer mención, y enlazando con lo que se ha dicho antes. El artículo 9 dice que la memoria debe incluir opiniones de grupos de interés. ¿De acuerdo? Aquellos que quieran ir más allá de los mínimos que está pidiendo el registro, que son unos mínimos muy mínimos, yo les diría que la parte más importante con diferencia de una memoria de responsabilidad social es aquella parte en la que se explica cómo se articula el diálogo con los grupos de interés, a partir de ahí cómo se hace la matriz de impactos y se identifican los riesgos. ¿Y por qué esto es así? Vamos a ir un poco al fondo, es decir, vamos a darle sentido a las cosas de las que estamos hablando. Vamos a ver, el valor de todo lo que hacemos es subjetivo y depende del usuario de nuestros servicios. El valor de esta charla hoy no lo da que tengamos un magnífico, que lo tenemos, equipo de retransmisión,
ni lo damos los ponentes por más que nos hayamos esforzado en hacer presentaciones muy completas. El valor de esto que estamos haciendo aquí hoy lo determinan los que nos están escuchando al otro lado, en presencial o en online. Entonces, algo en lo que tenemos que cambiar la mentalidad es ¿por qué hay que escuchar a los grupos de interés? Porque solo escuchando a los grupos de interés podemos entender qué es lo que realmente necesitan aquellos que son sujetos pacientes de nuestra acción. Y al hacerlo, al dialogar de manera continuada y al escucharles, podremos dejar de hacer cosas que están generándonos a nosotros un coste y a ellos no les dan ningún valor, y por tanto podremos reducir costes y podremos hacer cosas que realmente generan valor. Valor en todos los sentidos, valor económico, valor humano, valor medioambiental. Por lo tanto, vuelvo a subrayar, igual que se ha hecho antes, esa necesidad de que una memoria, la calidad de una memoria empieza y se viene determinada por la calidad del diálogo que se haya establecido con los grupos de interés y cómo se haya trasladado ese diálogo a la matriz de impactos. Porque eso también es lo que nos va a permitir, con sentido común, acotar muy bien qué objetivos y qué metas de los ODS son aquellos en los que me tengo que centrar porque tengo que impactar. Y de nuevo, permítanme ponerles un ejemplo. Es decir, si yo tengo una gestoría y todo mi impacto o toda mi contribución va a ser que cambio los aparatos de aire acondicionado porque van a consumir luz, hombre, sí, hazlo. Si hay una subvención, mejor, hazlo. Pero yo creo que está claro que tu principal impacto a los objetivos del milenio no viene por la vía de la cantidad de descarbonización que tú consigas, va a venir por otros impactos. Es decir, aprovechemos esa primera parte de la memoria para acotar muy bien y para enfocarnos en aquello en lo que realmente podemos impactar y centrémonos en eso. No abramos demasiado. Decía Isabel, pongámonos las gafas de la sostenibilidad. Yo les diría, pongámonos las gafas de la sostenibilidad y releamos la misión de nuestra organización. Y a partir de ahí acotemos sobre qué 3, 4, 5 cosas yo realmente puedo impactar y puedo hacer. Respecto a la auditoría social, bueno, pues tiene que ser una auditoría externa, firmada por persona o entidad con experiencia en auditorías sociales, tampoco se dice más, y como hemos comentado antes, para entidades de menos de 50 empleados, una memoria con la memoria simplificada a partir del sistema de evaluación y una declaración responsable, o sea, esa declaración responsable equivaldrá a la auditoría social. Y ahora llegamos a la novedad, a los criterios sustantivos. Y vuelvo a poner en situación, es decir, en plena pandemia, durante el año 20, fue el encierro, creo, sí, cuando nos tuvieron encerrados fue el año 20, y esto lo digo porque tiene mucho mérito, la Comisión Europea hizo un estudio, una evaluación de para qué ha servido toda la información sobre responsabilidad social que se está generando. Y la conclusión es, el que recibía la información decía, no me aclaro, esto no me sirve para nada. ¿Por qué? Pues lo decíamos antes, por la heterogeneidad. Y el que generaba la información lo que decía es, esto es carísimo y es complejo. Con lo cual, nadie contento. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo lo hacemos sencillo? ¿Cómo lo hacemos operativo? ¿Y cómo lo hacemos útil para aquel que tiene que utilizar la información para tomar decisiones? Otra cosa que vimos es, o que se vio, es que en algunos territorios o en algunas administraciones públicas que ya se estaba intentando empezar a hacer sistemas de indicadores, la mayoría eran de preguntas de tipo sí o no. Hombre, y eso está bien. Es decir, eso es mejor que nada. Pero cuando un sistema de indicadores solo se basa en preguntas de sí o no, en primer lugar, normalmente pregunta por el que has hecho y no por el que has conseguido. Y en segundo lugar, es que detrás de un sí, es decir, las cosas no son blancas o negras, hay muchos grises por medio.
Así es que por eso se pensó y se plantea en el artículo 14 del reglamento un sistema de indicadores que, insisto, es el que permite evaluar tu desempeño y es el que te dará la calificación sustantiva. Dicho en términos escolares, es en función de lo que salga en el sistema de indicadores, apruebas o suspendes. Y oiga, y eso para todas las empresas y entidades con independencia de su tamaño. ¿Vale? A partir de ahí, y buscando esa proporcionalidad de la que hablábamos, pues hay, digamos, 3 niveles, o el sistema indicador se articula en 3 niveles que en realidad luego verán que son 4. ¿Vale? Para las empresas de más de 50 o más personas empleadas hay 88 indicadores. Se puede obtener una puntuación máxima de 150 puntos y para las empresas de más de 249 personas empleadas se está pidiendo un mínimo de 73 puntos. ¿De acuerdo? Y aquí de nuevo, oiga, es que el trecho que va desde una empresa de 50 a una empresa de 5.000 es muy grande, o una entidad de 50 a una de 5.000 es muy grande. ¿Vale? Llega un momento en el que la complejidad crece de manera exponencial y los recursos y las capacidades también. Bueno, pues por eso se plantea que para las empresas de 50 a 249 se piden 50 puntos sobre 150. Y aquí se podrá decir, están poniendo el aprobado barato. Es que el objetivo es que todos empecemos. Y que todos empecemos alineados y con una sistemática. Y el objetivo es poner metas realistas. ¿Qué pasa con las empresas o las entidades, perdón, con esto de que soy de dirección de empresas, se me va siempre el tema hacia empresa, pero son entidades. Para las entidades de 49 a 10 personas empleadas. Bueno, pues ahí ya no pedimos 88 indicadores, pedimos 51 solo. ¿Por qué? Pues hombre, hay indicadores de buen gobierno corporativo para las grandes que, por ejemplo, les preguntamos por su consejo de administración. A una entidad de 49 no le podemos preguntar por el consejo de administración, porque muchos no lo van a tener. ¿De acuerdo? En este caso, la puntuación máxima es de 87,5 puntos y la puntuación mínima es de 42 puntos. Pero aún así se le dio una vuelta al asunto y de nuevo se dijo, vamos a pensar en esa microempresa, en ese trabajador autónomo que realmente con trabajar y llegar a final de mes y pagar las nóminas, etcétera, etcétera, tiene un gestor administrativo que le lleva todo y va a ser ese gestor administrativo el que le va a tener que ayudar a preparar los papeles y a solicitar el registro. Bueno, pues ahí se redujo a una batería de 29 indicadores con una puntuación máxima de 57,5 puntos y se está pidiendo una mínima de 25 puntos. ¿Cómo se articula eso? Pues también es importante no solo la puntuación mínima, sino cómo se alcanza. Es decir, no sale por promedio, sino que también hay que alcanzar unos mínimos en cada uno de los apartados. Por ejemplo, en el sistema con los 88 indicadores, para entidades de 251 o más personas empleadas, en los aspectos sociales y laborales, sobre una puntuación máxima de 60, se está pidiendo 30. En los éticos, sobre una de 37, 17. En los ambientales, sobre 38, 18. Y en lo de sostenibilidad económica y más de más I, sobre 15, 8. Esto es importante. Es decir, no solo hay que obtener 73. Es decir, no solo hay que aprobar en la media global. También hay que aprobar asignatura por asignatura, ¿vale? Para que la nota se alcance de una manera equilibrada. En las de 50 a 250, pues lo mismo, es decir, la puntuación máxima no cambia porque sigue siendo la misma batería de 88 indicadores y aquí las puntuaciones mínimas son más limitadas, 21, 12, 12 y 5, para un total de 50 puntos. De nuevo, lo mismo. No solo se trata de alcanzar 50, sino que se trata de alcanzar los mínimos en cada uno de los apartados. Y de nuevo, ¿y esto por qué? Así, pues se ha dicho antes, si yo no tengo, por ejemplo, si yo no invierto en I+D+I y no oriento mi
investigación y desarrollo al cumplimiento de los objetivos ambientales o sociales, es que no van a ser sostenibles. ¿Vale? Entonces, hasta ahora hemos tenido, estaba acordándome cuando se ha puesto el ejemplo del sector de la construcción. El sector de la construcción lleva años con una metodología que se llama BIM, que permite que en el momento que haces los planos y vas a construir, ya vayas introduciendo toda una infraestructura de Internet de las cosas que te permite pasar el mantenimiento del edificio, todo el mantenimiento del edificio, de reactivo a preventivo. Es decir, de tener que esperar a que algo se estropee para empezar a arreglarlo, a tener unas tablas de vida útil de las cosas y cuando se acerca la vida útil, hacer el mantenimiento, que siempre va a ser mucho más barato antes de que se estropee y aparte va a generar menos molestias. Bueno, pues cómo desde mi ámbito voy invirtiendo en esa tecnología que me va a permitir alcanzar todos estos objetivos. En las entidades de 49 a 10, pues en los aspectos sociales y laborales hay una puntuación máxima de 34, se piden 14, en los éticos 19,5, en los ambientales 21, en los de sostenibilidad económica I+D+I 13. Fíjense que comparativamente aquí es donde menos baja la puntuación máxima. Y, bueno, pues se plantean también unas puntuaciones mínimas. Y, por último, para las entidades de 9 a 1 personas, pues, bueno, aquí tiene la distribución por ámbitos, ¿de acuerdo? Insisto, para obtener la calificación no solo hay que alcanzar el total, sino que hay que alcanzar las puntuaciones mínimas parciales. Más cosas, y esta es importante, ¿vale? El artículo 15, antes lo he mencionado, habla del cumplimiento adicional voluntario. Era ese apartado en el que les decía que cada entidad puede contar o puede explicar qué cosas están haciendo y que consideran que están muy ligadas a su misión, a su visión y que contribuyen a la responsabilidad social. En función de lo que se ponga ahí o atendiendo a lo que se ponga en ese apartado, el reglamento lo que dice es que se puede generar un incremento de puntuación de hasta un 10% sobre el máximo total. Es decir, ¿qué se está pretendiendo? ¿Qué pretende el artículo 15? El artículo 15 pretende dejar ese espacio de libertad para la consideración de lo particular, de lo heterogéneo, de lo específico y reconocerlo, ¿de acuerdo? Claro, y permítanme la vuelta atrás, es decir, un 10% de 57,5 son casi 6 puntos, ¿vale? 6 puntos en los cuales, aunque me falte puntuación en alguno de los apartados añadidos a lo que haya conseguido, si me permite llegar al 25, puedo obtener la calificación, ¿de acuerdo? Dicho de otro modo y clarito para que se nos entienda, mi consejo es que si ustedes van a aplicar, van a presentar solicitud de registro, por favor, no dejen de rellenar el apartado de cumplimiento voluntario. ¿De acuerdo? No dejen de rellenarlo. Y alguien dirá, oiga, es que yo tengo una panadería que tiene 60 años y, bueno, pues tu panadería tiene 60 años, tiene sostenibilidad económica en el tiempo, ha cumplido con una serie de funciones sociales, es decir, cuenta aquello que es específico, característico de tu entidad y que tú consideras, en el marco claro de la ley, que impacta o que contribuye al cumplimiento de algunos de los principios y objetivos. Más cosas. Los tiempos, ¿vale? Pues el informe, para presentar el informe de propuesta, hay un plazo de un mes. Esa propuesta se eleva a la comisión de seguimiento, de la que no hablaremos, y la propuesta de resolución se comunica a la entidad en 6 meses. Es decir, ¿cuánto tiempo pasa o puede pasar como máximo entre que yo presente los papeles y me digan algo? Pues con un máximo de 6 meses.
Finalmente, oiga, ¿y esto cada cuánto se renueva? Bueno, pues la renovación se ha planteado cada 2 años desde la inscripción, ¿de acuerdo? ¿Por qué? De nuevo, atendiendo a las entidades más pequeñas. Para las más grandes hacerlo anualmente no es un problema, pero para los más pequeños quizás sí. Por tanto, por eso se planteó una renovación bianual. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo. Una vez que me califican favorablemente, que estoy inscrito en el registro y que tendré un distintivo por estar en el registro, hasta un máximo de 2 años, ese reconocimiento es válido. Pasados o cuando estén llegando los 2 años, tendré que volver a presentar la memoria, la auditoría social, tendré que volverme a autoevaluar en el sistema de indicadores y tendré que solicitar la renovación. Algunas cosas que me gustaría destacar. Bueno, lo primero, hay que reconocerle a la Administración Pública Valenciana la valentía que implica adelantarse a todo y a todos. ¿De acuerdo? Esto es realmente valiente y es innovador. Y para todos aquellos que gestionan y que son valientes e innovadores, pues saben que la posibilidad de no hacerlo perfecto a la primera es del 99,9% periódico. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que este sistema es un sistema vivo que habrá que ir ajustando. Y habrá que irlo ajustando por diferentes motivos. Primero, porque por el camino nos daremos cuenta de que hay entidades a las que, a pesar de haberlo intentado, no se ajusta perfectamente. Habrá que ajustarlo. Segundo, porque al habernos adelantado a todas las directivas y marcos europeos, llegará un momento en el que vendrá la transposición de las directivas y de los marcos europeos y tendremos que ajustar el sistema valenciano a lo que viene marcado desde Europa. Puedo adelantar que, sin conocer lo que se iba a hacer desde Europa, a día de hoy, las modificaciones que habría que hacer son mínimas. Pero esto es un sistema que tiene que estar, no es que está, es que tiene que estar vivo, tiene que ser dinámico y también el propio sistema tiene que estar sujeto a esa mejora continua de la que antes nos hablaban. Algunas novedades que ya no son novedades porque se han contado, ¿no? Las ayudas de economía sostenible que salieron el 1 de marzo. Bueno, pues resumiéndolo y para dejar tiempo para las preguntas, ¿de acuerdo? En el compromiso que se tiene desde la Dirección General por fomentar que las entidades se registren, se ofrecen toda una línea de ayudas para que las entidades se puedan presentar, puedan iniciar los trámites de presentación al registro, ¿de acuerdo? Y además se va a dar, la línea de ayudas no se limita a esto, pero dice claramente que esto va a ser prioritario este año. ¿Vale? Yo creo que al buen entendedor con pocas palabras le bastan, ¿de acuerdo? Sí que se pide que la solicitud debe estar formulada antes del 15 de octubre de 2023. No se pide que esté concedida la calificación, pero sí que se dice que tiene que estar presentada la solicitud. Es decir, hay que acreditar que antes del 15 de octubre se ha presentado la solicitud y el incumplimiento de eso supondría o daría lugar a la revocación de la subvención. Bien, antes de pasar a las preguntas y como cierre, a mí me gustaría contextualizar y enmarcar todo lo que hemos hablado y también plantear una serie de retos, ¿de acuerdo? El contexto que antes ha sido dado, y esto ya no es opcional. Yo cuando sobre todo interactúo con empresas más pequeñas, básicamente respecto a todo esto me hacen 3 preguntas. ¿Cuándo va a ser obligatorio? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿De acuerdo?
Y no voy a decir que esté mal, es lógico. Yo en su situación haría la misma pregunta. Pero la respuesta a eso es que esto ya no es opcional. Y como ya no es opcional, hay dos maneras de enfocarlo, ¿de acuerdo? Se dice que allá donde no llega la fuerza de la razón, llega la razón de la fuerza. Así es que hay dos maneras de enfocarlo. Uno, y me encanta como se ha explicado en la ponencia previa, es decir, o lo enfocamos como una oportunidad para crear valor y ser más competitivo, o lo enfocamos como que es algo que tengo que cumplir, porque si no lo cumplo, por la vía de la taxonomía, por la vía de las cadenas de suministro, por la vía de las normativas de la contratación de la administración pública, me va a venir impuesto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que empezar y cuanto antes empecemos, mejor. En cuanto a contexto. En cuanto a reflexión, ¿qué me preocupa? Me preocupa que esto todavía es muy complejo. Tenemos una auténtica, y me van a permitir la expresión un poco elegante, diarrea legislativa, donde además, como las normas dicen, y esto cambia la ley de no sé dónde, tal cual, si no tienes las 6 leyes previas, tampoco la gente está entendiendo lo que lee. Hay mucho ruido porque se perciben como cosas diferentes, es decir, ¿y qué hago? ¿La debida diligencia o la memoria de responsabilidad social? Pero sí es lo mismo, ¿vale? ¿Y qué hago? ¿Una agenda urbana o la Agenda 2030? Pero vamos a ver si estamos hablando de lo mismo. Entonces, en una situación en la que realmente creo que se está generando confusión y a veces de manera involuntaria contribuimos a esa confusión, creo que el reto es hacer esto sencillo. Y en ese reto que tenemos, pues yo lanzo un poco el cable o el desafío a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en lo que puedan, a Cámara de Comercio. Tenemos que ver el modo de presentar el cumplimiento de la responsabilidad social de una manera sencilla, accionable y sobre todo donde todos los elementos que ahora se visualizan como diferentes aparezcan integrados en una lógica común. Para aquellos que tenemos un poquillo más de edad y por buscar un símil, a veces las cosas como mejor se explican es a través de los símiles. Yo recuerdo en los años finales de los 90 del siglo pasado, principios de los de este, claro, es que es lo que tiene de ser del siglo pasado, ¿no? Cuando se empezaba a hablar, si lo recuerdan, de la gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Y uno hablaba de las ISO, otros de los modelos de excelencia, otros te hablaba de que los japoneses cantaban el himno de la empresa, de los círculos de calidad, de las 7 herramientas. Y la gente iba a sesiones y a sesiones y a sesiones de información y a cuantas más sesiones iban, aquello era más confuso, ¿vale? ¿Cuándo se empezó a desatascar el tema? ¿Cuándo se empezó a implantar? Primero, como ha ocurrido ahora, cuando desde la Administración Pública se impulsa y se impulsó. Y segundo, cuando aquello se empezó a hacer sencillo. Es decir, mira, todo esto es lo mismo, son piezas de algo común, tiene una lógica y estos son los pasos y esta es la hoja de ruta. Bueno, creo que ese es el reto que tenemos por delante en los próximos, iba a decir años, a la marcha van todos meses. Creo que eso nos tiene que comprometer y concernir a todos, a administraciones públicas, a empresas, a la universidad y creo que merece la pena que lo hagamos para poder seguir siendo un territorio puntero en el desarrollo de la responsabilidad social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tu clarificadora exposición del papel del Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables, del cual destacaríamos pues, el establecimiento de ese sistema sencillo y proporcional que va a dar acceso y facilitar la entrada a las micropymes y también a los autónomos, que son la mayor parte del tejido
económico de nuestro territorio. Ese establecimiento de los criterios sustantivos en el acceso al registro a través de la creación de ese sistema de indicadores homogéneo, como has indicado, que permitirá pues, alcanzar ese reto que marca la Ley 18/18 de entidades de responsabilidad social para lograr esos informes, ¿no?, que sean completos, que sean neutrales, medibles y sobre todo comparables, como has indicado, ¿no?, para ayudar a mejorar y alcanzar el objetivo, ¿no? Abrimos ahora turno de preguntas, tanto, bueno, recordar otra vez pues en la sala y a través del chat que por favor se identifiquen y os damos paso. Si alguien tiene alguna pregunta, en el chat veo por el momento que no hay ninguna, así que si alguien en la sala quiere plantear alguna pregunta. El reto que nos has lanzado del modo de presentar el cumplimiento de la responsabilidad social y integrados en una plantilla común, la verdad que es importante, pero vamos, ahí en la letra pequeña de lo que has dicho es que puede haber algo estándar, que puede haber algún tipo de estructura modelo salvando las diferencias particulares de todos y cada uno de nuestras entidades. Eso es así, quiere decir, porque muchas veces nada más que poner responsabilidad social en Google, lo que te hacen es una batería de estructuras informáticas para que tú metas ahí la información. Por eso quería aprovechar un poco de que estás aquí y decirte que si eso es así, que realmente puede haber algún tipo de modo integrado o plantilla común, o llámalo como quieras, en este tema de la sostenibilidad. Debería haberlo. El problema a día de hoy es que marcos de referencia o modelos los hay por decenas, indicadores y forma de medir por miles. Entonces, eso hace que simplemente no nos podamos entender. Es decir, es como si cada cual habláramos el dialecto de nuestro rellano. Oiga, es que yo tengo el dialecto para, no los de mi edificio, los de mi rellano. Oiga, muy bien, se adaptará muy bien a sus usos y costumbres, pero en cuanto salgan fuera no se entienden. Pero sobre todo eso acaba perjudicando mucho, y planteando, por ejemplo, eso acaba perjudicando a aquellos municipios que o por su tamaño o por su estructura de ingresos no tienen el músculo para dedicar gente suficiente a hacer las cosas. Yo ahí lo que diría, y ahí sí que le pido por favor a Isabel, si me tiene que corregir, que lo haga, porque de estas cosas de algunas sabe bastante más que yo. Creo que tenemos un marco de referencia que, por muy general que sea o por muy criticable que sea, que todo es criticable, tiene la ventaja de que es aceptado por todos, y es el marco de los ODS. Entonces, a partir de ahí, si desde un marco común que son los ODS tenemos más o menos un patrón común, unas guías, pensando en municipios, que son la agenda urbana, pues hombre, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es, tenemos el marco de referencia global, tenemos, digamos, la estructura de los temas que hay que tocar. Vamos a establecer una metodología sencilla y estandarizada que sirva de partida para que en aquel municipio donde como mucho puede dedicar una persona a tiempo parcial, lo pueda hacer. Pero sobre todo, sus planes de acción van a ser muy particulares de su situación, pero por lo menos que el modo de medir el impacto sea común para todos. Pongo un ejemplo, ¿no? Si resulta que tenemos que hacer un uso más eficiente y democrático y accesible de la energía, ¿vale? Y habrá toda una línea que es cómo proporcionamos iluminación al municipio, ¿vale?
Pues cada municipio tendrá un plan de acción diferente porque ya tienen sistemas LED, no tienen sistemas LED, es muy concentrado y es sencillo, es muy extenso y es muy complicado, etcétera, todo lo que se quiera. Pero que al final haya una serie de pautas comunes para pensar sobre el problema y sobre todo que haya un modo de medir el impacto. Gasto anual por metro cuadrado iluminado o gasto anual por... ¿De acuerdo? Que todos acabemos pensando y articulando el problema de una misma manera y midiendo el impacto de una misma manera. Primero, eso que hace que sea mucho más sencillo de empezar a trabajar para el que tiene pocos recursos, pero segundo, a la mancomunidad, a la federación, a la diputación, le permite tener una serie de datos comparables para saber cuál está siendo el impacto de lo que está haciendo para tratar de ayudar a esos municipios y, sobre todo, dónde es necesario actuar más o dónde es necesario actuar menos. Porque, claro, detrás de no hacer eso viene, y si me lo permiten, el café para todos o café para el que lo pida. ¿De acuerdo? Pues si a lo mejor ya lleva 3 cafés encima y lo que le tienes que dar es tila porque va de los nervios. ¿De acuerdo? Entonces, eso existe, eso lo tenemos que construir. Y no, es decir, no es algo difícil de construir y menos aún con un enfoque participativo de diferentes instituciones. Es decir, tiene que ser algo participativo y participado. Cuando digo participativo es que escuchemos las necesidades y las realidades de aquellos que van a tener que ser luego usuarios del sistema y que luego a la hora de buscar soluciones no inventemos la rueda si alguien ya la tiene inventada, y me da igual que sea una empresa, que sea una entidad pública, una entidad privada, una universidad o una consultora. ¿De acuerdo? Aprovechemos la base de conocimiento instalada y articulémosla o llevémosla hacia nuestro objetivo. No sé si con eso te he contestado. Sí, la verdad es que se tiende pues a desarrollar proyectos individuales cuando realmente la sostenibilidad no tiene fronteras. Es más fácil muchas veces trabajar en agrupación de municipios o mancomunidades en el cual no solamente hay que optimizar recursos, que también, sino que la problemática no deja de ser excesivamente... Es que va a haber problemas como, por ejemplo, movilidad o gestión de residuos, donde la unidad de análisis no va a poder ser en muchos casos el municipio, o solo el municipio. Por lo tanto, si todos trabajamos con un patrón, con una sistemática de trabajo común, con una forma de medir común, con independencia o dando el margen para que cada cual persiga sus legítimos intereses en el marco de su situación particular, facilitemos la acción coordinada. Sí, efectivamente, yo al hilo las primeras palabras de la ponente anterior de Isabel Castillo era la de la sostenibilidad territorial, la sostenibilidad valenciana, que me la creo totalmente, porque si yo defiendo una movilidad valenciana, quiero decir, yo tengo muchas más horas de luz y tengo mucho mejor clima como para estar por la calle moviéndome más tiempo. Y si eso se ocurre en la movilidad, pues es 2/3, consume 2/3 la energía y la energía produce 2/3 de la contaminación atmosférica. Luego la movilidad produce 2/3 de la contaminación atmosférica. Pues, ¿de qué estamos hablando? Pues de lo que nos has estado diciendo, de la sostenibilidad, de los criterios medioambientales, evidentemente, y sociales y económicos. Pero tenemos que esforzarnos por construir metodología y por hacerlo sencillo. Y eso es un reto que no nos lo va a hacer nadie desde fuera. Nos lo tenemos que hacer nosotros a nivel de comunidad. ¿Y por qué no nos lo va a hacer nadie desde fuera? No porque no se quiera, sino porque cuanto más elevado es el nivel desde el que tienes que pensar las cosas, más obligado te ves a generalizar, menos puedes concretar y en la medida en que no concretas ya das margen para que cada cual haga las cosas como mejor entienda.
Entonces, es importante estandarizar y es importante simplificar. ¿Por qué? Porque sin eso no va a poder haber acción coordinada, número uno, y número dos, nos vamos a dejar fuera de todo esto a la mayor parte de entidades que son entidades pequeñas con recursos limitados. Desde luego, ese ha sido un poco el mensaje en off del concejal Raúl García, concejal de Fomento, esta mañana del Ayuntamiento de Benicarló, que viene del mundo de la empresa de muebles, en las cuales no tienen un equipo que vaya recogiendo información, no tienen un equipo, están ser gestores de su propio trabajo, no ya al producir, sino ser gestores de su propio trabajo, se tiene que ocupar fuera de lo que es su horario. Y ese tejido es el que de alguna manera sustenta pues la producción, sustenta un poco pues la industria hoy en día 3 de marzo. Bueno, pues creo que no hay preguntas por el chat. No sé si alguien se anima aquí en sala a formular alguna duda, pregunta, aclaración. Yo simplemente aprovecho, perdón, Sí, dejo claro. ahí señalado el correo de la cátedra y, bueno, en todo lo que se nos pregunte trataremos de ser útiles y de ayudar. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Tomás por su intervención. Llegamos ahora, pues, bueno, arribem ara al moment de la clausura de la jornada que avui realitzem des de Benicarló. Donar-vos les gràcies per la vostra participació i vos animem a continuar amb aquesta interessant formació en matèria de responsabilitat social i economia sostenible que a través d'aquest cicle formatiu ofereix la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en col·laboració amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Destacar que, com ha quedat avui de manifest en la jornada, és molt important aquesta difusió, divulgació, formació i sobretot aquest acompanyament en la implementació de la sostenibilitat en les nostres empreses. Este cicle és una immillorable oportunitat per aprendre, per a consolidar o per a millorar en la creació d'estratègies, projectes i xarxes amb l'objectiu comú de donar suport i impulsar una economia sostenible i la responsabilitat social en les empreses del territori valencià. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i als que s'han seguit a través de la retransmissió en línia. Robert, no sé si tu vols afegir alguna cosa. Bueno, pues només que agrair, evidentment, a l'Ajuntament de Benicarló i a la pròpia Direcció General d'Economia Sostenible i a tots vosaltres i als ponents. De totes maneres, sí que voldria recordar que esta ponència del registre d'entitats socialment responsables té una continuïtat a la jornada de Benidorm, el dia 23 d'este mes. Y en ella se farà la part operativa de lo que és el registre. Evidentment, ara és la part metodològica, de fundamentació, i ahí serà la part pràctica de com entrar per cada una de les pàgines i com omplir les dades. Pues nada, per mi, moltes gràcies. Molt bé.